Decenas de reos intentaron un amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi. Los presos piden flexibilidad en los filtros de control de las visitas. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará al país en diciembre para constatar la situación en las cárceles. Autoridades del Grupo de Acción Financiera evalúan el desempeño de Ecuador en el combate de delitos financieros. Bandas delictivas envían videos vía celular para extorsionar a sus víctimas. Exigen dinero para no atentar contra sus familias. Tendremos un informe especial. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Iniciamos con los temas de la situación carcelaria. La fuerza pública ingresará en la penitenciaría del Litoral para poner orden en ese centro carcelario. Merlin Ochoa nos explica dónde está ubicado el llamado Corredor de la Muerte dentro de este reclusorio y cuáles son las acciones que ejecutan las autoridades para acorralar a las mafias. Esta es la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país. En cada pabellón hay un cabecilla e integrantes de bandas de narcotráfico. La primera acción para acorralar a estas mafias es centrar la presencia de militares y policías, quienes desde el lunes están ubicados en algunos techos, pero sobre todo en el Corredor de la Muerte, que es el pasillo que cruza a lo largo de los 12 pabellones que tiene el reclusorio y a los que aún no ingresan los uniformados. El corredor también incluye estos edificios de 2 pisos inhabilitados que están en medio de la cárcel. Hasta hace algunos días servían para que los presos se escondan tras las masacres y también oculten el armamento. Tenemos el control de la parte externa, del perímetro interno, de la parte superior que une a los pabellones. Para acercar más al crimen organizado, desde el martes ingresaron 2 maquinarias y 3 volquetas. En una primera fase han sacado toda la maleza que rodea el complejo carcelario, pues trabajos de inteligencia determinan que ahí esconden el armamento antes de ser ingresado al reclusorio. Vamos a limpiar todo el área que está entre el río y el perímetro externo de la penitenciaría. Por seguridad, las autoridades no revelan qué día ingresarán a todos los pabellones. Por ello, desde afuera, nuestras cámaras evidencian cómo continúan las garitas construidas por los presos. Mientras tanto, aquí en el laboratorio de criminalística son pocos los familiares de los presos asesinados que aún permanecen en este lugar, pues según las autoridades ya han sido entregados 43 de los 62 cadáveres que llegaron hasta estas instalaciones. En la morgue hay todavía 5 cadáveres que, pese a estar identificados, no han sido retirados. También hay otros 14 cuerpos incinerados que ya pasaron al proceso antropológico. En el reconocimiento antropológico, ¿qué es lo más importante? Cualquier particularidad o seña que pueda tener, cicatrices, cirugías que haya tenido, tatuajes. Aún, los familiares de los presos asesinados no han indicado si iniciarán acciones legales en contra del Estado luego de la masacre. El 1 de diciembre llegará a Ecuador la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visita que durará 3 días para analizar la situación de las cárceles, precisamente. El presidente de la República anticipó que el organismo internacional tendrá total apertura para su investigación. Jacqueline Rodas con los detalles. Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que informa que toma nota de las acciones que está emprendiendo el gobierno ante las matanzas que ocurrieron en las cárceles del país, la última con 62 presos asesinados.
Pero además, el organismo expresa su preocupación ante los graves hechos de violencia y urge al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia, a investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables y a prevenir su repetición. La CIDH confirma su viaje al país e informa la fecha. La comisión realizará una visita de trabajo a Ecuador del 1 al 3 de diciembre para analizar la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en los centros de detención ecuatorianos, por lo que agradece al Estado su apertura y aceptación para realizar dicha visita. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en su pronunciamiento del pasado lunes, anticipó que está abierto a toda la ayuda internacional que pueda recibir y que brindará las facilidades necesarias a la CIDH para que realice su trabajo. Agradecemos desde ya la visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes tendrán total apertura para esclarecer con absoluta independencia la verdad de los hechos ocurridos en los últimos días. La CIDH regresa a Ecuador luego de 2 años. Su última visita fue en octubre de 2019 para analizar las posibles violaciones de derechos humanos durante la violenta jornada de protestas que vivió el país. Y en la cárcel de La Tacunga se enciende una alerta ante la posibilidad de que se den incidentes violentos. En las últimas horas se registró una protesta por parte de los presos que están en los pabellones de mediana y mínima seguridad. Exigen que se flexibilice el control de las visitas. Patricio Viera con la noticia. Decenas de policías y militares ingresaron hasta el interior de la cárcel de Cotopaxi para restablecer el orden, después de que varios reos del pabellón de mediana y mínima seguridad protestaran por el sistema de control establecido para las visitas. La Policía Nacional se encuentra realizando los registros correspondientes de manera minuciosa y de manera ágil, de tal manera de que no se retrase los grupos que están planificados de visitas al interior del centro de detención provisional. Para los familiares de los presos, las medidas de control son exageradas. Cuando nosotros ingresamos, nos rebuscan todito. Todito, ya les digo, nos manosean adentro, nos hacen dar la vuelta, pero como que lleváramos algo. ¿Qué llevamos? Juan Carlos Fuertes, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de la Brigada Patria, informó que no se presentaron incidentes ni enfrentamientos. Sí, ingresamos solamente hasta el área prepenitenciaria, solamente a poder realizar un control, un recorrido nada más y volvimos a salir. Hasta el cierre de este reportaje, policía y militares aseguraron que todo está controlado, pero que permanecerán en el lugar atentos a cualquier novedad que se pueda presentar. Y otro organismo internacional, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, inició la evaluación a Ecuador sobre el cumplimiento de sus recomendaciones en cuanto al sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Este miércoles el presidente Guillermo Lasso se reunió con las principales autoridades del organismo internacional. Paul Romero nos informa. El presidente Guillermo Lasso recibió a los delegados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, en el Salón de Gabinete del Palacio de Gobierno. A la reunión asistieron la fiscal del Estado, Diana Salazar, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Carmen Maldonado, la directora de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, Carla Mera, y varios ministros de Estado. Con este encuentro se inició la evaluación del organismo internacional al Ecuador sobre la efectividad del sistema de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Una serie de informes al respecto de las mejores prácticas que pueden ser observadas por el país en el enfrentamiento del crimen de lavado de dinero. Básicamente ese es el propósito de la visita al Ecuador. En 2010, durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI ubicó al Ecuador en la lista de países que incumplieron los compromisos en la lucha contra el lavado de activos. Una lista que no tiene ninguna legitimidad, porque el GAFI no es una institución del sistema de Naciones Unidas, nada. Recomendó tipificar el delito para identificar, rastrear y evaluar bienes sujetos a decomiso, ejecutar medidas como congelamiento y embargo,
En 2015, Ecuador salió de la lista del Gafi. Estamos realizando esfuerzos y también estamos solicitando asistencia técnica internacional para cumplir cada una de las recomendaciones que establece el Gafi. El actual gobierno se comprometió a fortalecer los mecanismos para combatir los delitos financieros. Para evaluar de manera objetiva, de manera transparente al país, no solo al sector público, también al sector privado del país en esta área. El Ecuador tiene entre sus primeras prioridades el combate a la corrupción y esto es parte de esos esfuerzos. El informe del Gafilat sobre Ecuador se conocerá en 2022. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó hoy un nuevo préstamo para Ecuador. El anuncio lo realizó el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado de prensa. En esta ocasión, el BID desembolsará $500 millones para apoyar al presupuesto del Estado. Según declaraciones del ministro del ramo, Simón Cueva, estos fondos ayudarán a asegurar la sostenibilidad fiscal y salvaguardar la protección social. El Pleno de la Asamblea tratará este jueves la proforma presupuestaria 2022. En el informe de la comisión se cuestionan los cálculos del Ejecutivo para asignar recursos a salud y educación. Desde el oficialismo se señala la importancia de aprobar la reforma tributaria para reducir así, efectivamente, el déficit previsto. Informa Patricio Díaz. El informe de la proforma en la comisión lo aprobaron UNES, Pachacutic y el Partido Social Cristiano. En el documento cuestionan que en el presupuesto 2022 no se cumplen los montos exigidos por la Constitución para salud y educación. Por eso, observan la proforma y piden se reasigne lo que faltaría. Sí hay bastante la diferencia, ¿no? Y no se está cumpliendo con lo que dice la Constitución, por eso las observaciones. En el oficialismo dicen que el problema es cómo se hace el cálculo. Para ellos, se cumple con lo que exige la ley. Diferentes temas en conceptos, en base a qué presupuesto se debe tomar, por qué no se toma el del 2020 sobre el presupuesto inicial y si existe el incremento del 0.5%. La presidenta de la comisión afirma que las autoridades no entregaron la información suficiente. Por ejemplo, esperaban más detalles de por qué se definió el precio del barril de petróleo en $58. También hemos pedido que por favor nos digan, ¿no?, si el barril de petróleo sube hasta en este año, cuál es la planificación que tienen sobre ese excedente. La proforma para 2022 llega a $33.800 millones y prevé un déficit de cerca de 4.700 millones. En el oficialismo resaltan la importancia de la reforma tributaria para bajar esa cifra. Porque necesitamos aumentar los ingresos permanentes para poder redistribuir muchos más recursos a los diferentes temas que se involucran, salud, educación, el tema de las universidades. Desde otros sectores piden algunas revisiones, por ejemplo, el monto para obra pública. 450 millones es una cantidad absolutamente mínima que no corresponde a la demanda de los ecuatorianos. Si en el Pleno se aprueban las observaciones, el Ejecutivo tiene 10 días para enviar una nueva propuesta o ratificarse en la original. Extorsión digital. Ya decíamos, hay alarma por el aumento de las extorsiones a través de las redes sociales. Delincuentes envían videos amenazando con armas y alegando pertenecer a organizaciones criminales para exigir dinero. Fernando Terranova nos enlista las mafias por las que se hacen pasar los delincuentes. Tenemos un informe especial. Familia, hijo de tu... ¿Qué haría usted si le llega este video a su celular? Si no entregas el dinero, vamos a ir por ti y por toda tu familia, hijo de... O este otro. Paul, ya lo que te tengo. Es lo que le pasó a quien llamaremos Katy. Identificándola por su nombre y apellido, la contactó alguien que dijo pertenecer a bandas criminales. Cuando veo que me llega un mensaje a WhatsApp, era de un número desconocido, y bueno, pues me encontré con un mensaje en el cual me estaban amenazando de muerte, dándome características de mi casa, como que si me han estado siguiendo. En reportajes anteriores hemos contado cómo extorsionadores que se hacen pasar por grupos narcocriminales pedían hasta $15,000 a cambio de no asesinar a sus víctimas. Pero la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión, UNACE, de la policía, ha identificado que si antes los montos que pedían eran altos,
ahora están pidiendo menos para llegar a más personas. El impacto psicológico que busca el delincuente es conseguido con esa víctima hará lo que quiera por conseguir el dinero que le están pidiendo. Hacen una serie de señuelos en contactos telefónicos para ver cuáles son los que sí les puede rendir, y esos montos tienen que ser asequibles a la gente normal para que puedan ser cancelados. Van montos desde 200, 300, 500 dólares. Según las denuncias que recibe a diario la Fiscalía General del Estado, los extorsionadores se hacen pasar principalmente por disidentes de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN, estos dos grupos de Colombia, o directamente alegan ser parte de organizaciones criminales lideradas ya sea por alias Fito o alias Junior. Hacen referencia a ciertas organizaciones delincuenciales conocidas acá por medios noticiosos y por eventos que han causado para que genere un poco más de expectativa y de credibilidad. Entonces van a decirle, mire, somos miembros de tal banda, de tal organización, de tal grupo guerrillero incluso, para que la víctima vaya y deposite y diga, no, yo prefiero estar cuidado por ellos que tenerles como enemigos. El fiscal de flagrancia, Dani Bisueta, confirma que sí, que efectivamente las denuncias de este tipo han aumentado. Sí, puede decirse que sí se han incrementado este tipo de ilícitos. Efectivamente, aquí acuden personas haciéndonos conocer las situaciones por las que están atravesando. ¿De cuánto es el aumento? ¿Desde dónde se envían los videos? ¿Y qué recomienda la unidad de ciberdelitos de la policía si usted recibe uno de estos videos? Se lo contaremos en una próxima entrega. En provincias como Napo se ha reportado un importante incremento de casos de COVID-19 debido a las aglomeraciones reportadas durante las últimas semanas. Además, en un hospital de Quito hay una alta ocupación de camas UCI, principalmente por pacientes no vacunados. José Carlos Alvarado nos cuenta que se busca acelerar el ritmo de vacunación en otras zonas del país. Es un evento masivo registrado en Tena, capital de la provincia de Napo. Cientos de personas asistieron a un concierto sin usar mascarilla y sin tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Según autoridades y personal médico del Hospital Velasco Ibarra de esta ciudad, esto ha sido el detonante de un crecimiento en el número de contagios. Entre el 12 de septiembre y el 16 de octubre de 2021, se presentaron 52 casos en Napo. Entre el 17 de octubre y el 13 de noviembre hubo 183 contagiados, es decir, un aumento de casi el 400%. Como que se ha relajado un poco la gente con esto del feriado, desde el feriado de puntos que tuvimos, entonces estamos teniendo las consecuencias de pacientes infectados, ¿sí? Familiares revelan los duros momentos que atraviesan en esta etapa de la pandemia. Yo tampoco entendía esto, no me cuidaba, me relajé. Yo quisiera que un poquito entiendan el dolor tan grande que se siente que un familiar esté así. La situación preocupa también en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, donde este miércoles permanecían 34 pacientes. 14 de ellos están en la unidad crítica. Según los especialistas, el 70% de ellos son personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. O que también, después de vacunarse las 2 dosis, no ha pasado mucho tiempo para que mejore su inmunidad. En Santo Domingo de los Áchilas, las autoridades tratan de acelerar el proceso de vacunación, debido a que también se ha reportado un leve aumento de los casos de COVID-19, además de las muertes por esta enfermedad. La última semana el número de fallecidos subió de 3 a 6 pacientes. Por último, en Loja se realizan mingas por la vacunación. La ministra de Salud ha detallado que las unidades de cuidados intensivos del país colapsen. Es importante que todos estemos vacunados. El COE Nacional reitera evitar las aglomeraciones durante estos 2 últimos meses del año. El Consejo de Salarios se reunirá el próximo martes para definir el sueldo básico que estará vigente desde enero del 2022. Mientras el ministro de Trabajo espera que haya consensos, los trabajadores ya tienen una decisión. Carla Delgado nos tiene los pronunciamientos. La reunión para definir el monto del sueldo básico unificado de 2022 se llevará a cabo el próximo martes 23 de noviembre en el Ministerio de Trabajo. Esta convocatoria estaba prevista para la tarde de este martes. Sin embargo, fue suspendida a última hora. Las razones, el titular de esta cartera de Estado, Patricio Donoso, las explica. Para que puedan digerir los insumos que se les entregó la semana pasada, con ocasión de la presentación de los números por parte del Banco Central del Ecuador, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y del Ministerio de Economía.
prefiere no adelantar criterios sobre una cifra, más aún cuando existe de por medio el ofrecimiento que el presidente Guillermo Lasso lanzó durante la campaña, de llegar a los $500 durante su periodo como gobernante. Yo lo que quisiera es que unos y otros se pongan de acuerdo. Eso sería lo más conveniente para tranquilidad de las dos partes, los que trabajan y los que generan el emprendimiento. Esta vez confía en que lleguen a entendimientos, recordando que solo en 2012 trabajadores y empleadores consiguieron establecer un monto en común. Edgar Zarango, representante de los trabajadores en el Consejo de Salarios, asegura que ya el gremio tomó una decisión. Sí, nos estamos ratificando en la idea de que esta vez le corresponde al gobierno nacional hacernos la propuesta. Entonces esperamos cómo sería llegar a los $500 en 4 años. Y es que durante los últimos 5 años el incremento ha sido de $25. En 2017 era de $375. El año siguiente se incrementó $11. En 2019 aumentó $8, en 2020 $6 y en 2021 nada por la crisis sanitaria y económica. Mientras que desde el sector de los empleadores, aunque afirman aún mantenerse en diálogos, consideran que el incremento debe basarse únicamente en informes técnicos. No puede ser manejado de una manera política, porque si no lo que vamos a hacer es incrementar más costos. Ambas partes deberán llegar a un entendimiento. Si esto no ocurre, el monto lo definirá el gobierno. El Ministerio de Agricultura respondió a los pedidos de los productores de maíz, afirmando que promueve acuerdos entre comerciantes y productores para garantizar el abastecimiento de maíz en el Ecuador. Rafael Hermida conversó con el ministro, quien confirma que hay una especulación con este producto y que los intermediarios acaparan la materia prima. Que el quintal de maíz estaba vendiéndose en $5 y hasta $6 más del valor oficial fue lo que denunció la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Solamente pedimos tranquilidad, acceso a materias primas a precios razonables. El ministro de Agricultura, Pedro Álava, confirma que existe esta especulación y no hay una norma que sancione a los intermediarios. Desafortunadamente, el sector intermediario tiene copados sus silos con maíz que han pagado al pequeño productor al precio inferior al oficial, ¿no? Que es $14.60. Dice que ya se han tomado acciones en busca de acuerdos y que el objetivo es velar porque no escasee ni el pollo, ni el cerdo y los huevos en el país. Pactando para la próxima semana reunir a todos los sectores estos intermediarios con los representantes de la industria para que se pongan de acuerdo antes de autorizar importaciones de maíz. Es que precisamente esa detención de importación fue lo que generó mayor especulación y el ministro está consciente. Bueno, ahí tienen que decir los señores que ya pagaron por ese maíz a un precio inferior al oficial y decidir la oportunidad de vender a precios justos. Actualmente el Ecuador tiene una producción de 1.330.000 toneladas de trigo, pero la demanda es de 1.430.000. Según el ministerio, el déficit es de apenas 100.000, dato que no coincide con el de los productores. Por lo menos 200.000 toneladas se requieren para abastecer durante este periodo de tiempo, por lo menos. La respuesta del futuro de la importación del maíz se determinará la próxima semana. Seguimos informándoles. Nuevas tarifas para el cobro de derechos de propiedad intelectual están por aprobarse. La propuesta de incrementar los valores pone en conflicto a los usuarios de obras con derecho y a las sociedades que los gestionan. Francisco Garcés nos tiene más explicaciones. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, fijará este miércoles las nuevas tarifas por propiedad intelectual. Las tarifas se aplican a cualquier actividad que emplee música u obras con derechos de autor como parte primaria o complementaria de su actividad económica. Es decir, los derechos los pagan restaurantes, hoteles, bares, discotecas y almacenes de cualquier tipo, tiendas y peluquerías, por ejemplo, hasta servicios de transporte y sitios en los que se haga cualquier actividad pública ambientada con música. Uno de estos sectores es el de los medios de comunicación. En este caso, SAICE propuso que las radios privadas paguen tarifas que van del 0,69 al 1,89% de sus ingresos brutos anuales por concepto de publicidad.
mientras que los canales de televisión privados pagarán del 0,79 al 1,3% de sus ingresos anuales de publicidad dependiendo de la cantidad de obras que exhiban. Para algunos medios, pagar estos valores sería imposible. Eso podría llevar a que algún medio de comunicación simple y llanamente diga no pago. Entonces se aplique lo que se llama y que se mantiene en la Constitución, el derecho de resistencia. Es que uno de los efectos de la pandemia fue la reducción de la publicidad. Por eso los canales de televisión agremiados intentaron sin éxito un acercamiento con el SENADI para buscar opciones y pidieron que sociedades de gestión como SAICE entreguen información que sustente sus cobros. Usted mañana viene y me dice, págueme porque yo le debo, págueme porque usted le debe a Juan. Y yo represento a Juan. Entonces yo le digo, a ver, perfecto, no hay ningún problema. Enséñeme el poder que le dio Juan o la representación que le dio Juan para que usted me pueda cobrar a mí. Pero SAICE asegura que su funcionamiento es transparente. Tenemos auditorías internas de la propia sociedad y auditorías que nos realiza el SENADI. Son 6 o 7 auditorías al año. Y el SENADI avala el funcionamiento de esas sociedades que deben estar amparadas en contratos de representación y convenios con otros países. Las sociedades de gestión colectiva confieren una licencia en blanco por todo el repertorio. Si bien SAICE reconoce el problema de ingresos de los medios y sectores como restaurantes, hoteles, bares y discotecas, sustenta el cobro en que los artistas también fueron golpeados por la pandemia, pero dice que se deberá considerar la realidad económica. Las tarifas que están publicadas son en general sujeto o pueden estar pueden ser sujeto de acuerdos como hemos venido realizando. La decisión final la tendrá el SENADI, que según la ley vigente desde el 2016 tiene que pronunciarse sobre las tarifas sugeridas. El ofrecimiento es que estas deberán responder a las posibilidades de cada usuario. Que el informe y la resolución de aprobación o de negación de tal o cual tarifa, pues considere estos aspectos de preocupación de ambas partes. El denominado Código Ingenios, ley aprobada en el 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, es la norma con la que se aprueba el funcionamiento de las sociedades de gestión y sus tarifas. También les otorgó atribuciones para emplear medios judiciales y administrativos y así obligar al pago tanto a los medios de comunicación como a los otros sectores por el uso de obras con derechos de autor. Un fuerte aluvión registrado en el cantón Nangaritza, en la provincia de Zamora Chinchipe, causó daños materiales en viviendas y afectaciones a un estadio sintético. Nuestra corresponsal Diana Ordóñez tiene las imágenes. Intensas lluvias causaron daños desde la madrugada de este miércoles en la ciudad de Guaycimi, cantón Nangaritza, en Zamora Chinchipe. Decenas de familias vivieron momentos de angustia y preocupación debido a un deslave que provocó el desbordamiento de una quebrada, dejando 3 viviendas inundadas y el estadio sintético totalmente cubierto de lodo. Prácticamente tenemos casi medio metro de escombros sobre el estadio, la cancha mismo del estadio, afectando a 3 viviendas. Según el alcalde, los trabajos de limpieza y desalojo del material les tomará al menos una semana. Tras el desastre natural, el COE cantonal declaró en emergencia a la ciudad. He pedido yo de que declaremos en estado de emergencias a fin de poder tener los recursos necesarios para poder adquirir ciertas cosas que se requiera para poder atender en verdad esta emergencia. El alcalde solicita el apoyo del gobierno provincial para la limpieza total de la vía, que al momento se encuentra parcialmente habilitada. Media tonelada de cocaína fue incautada en Carchi. La droga habría ingresado a Ecuador desde Colombia a través de pasos clandestinos en la frontera. Según las investigaciones, el cargamento tenía como destino el sur del país. Desde Tulcán, Paula Andrade. Un
cargamento de frutas pretendía ser la fachada para introducir a Ecuador media tonelada de clorhidrato de cocaína. Los dos vehículos tenían caletas para camuflar el cargamento y así pretender evadir los controles policiales. Y son casos relacionados en un camión denominado Rescate Ecuador 2. Se encontraba en doble fondo en la parte de la carpa del camión. Este cargamento de droga está valorado en el exterior en $10 millones. Su destino de momento era las provincias de Los Ríos y Guayas. 2 personas están detenidas para investigaciones. Se trata de los ocupantes de uno de los camiones, mientras que el conductor del otro vehículo se dio a la fuga. La Jefatura Antinarcóticos del Carchi reporta que en lo que va del año se ha logrado la incautación de cerca de 7 toneladas de droga procedentes de Colombia. Autoridades universitarias decidieron incrementar el aforo de asistencia a clases al 70%. El COE Nacional asegura que, al igual que el lineamiento para la educación básica, se estudia la posibilidad de incrementar el retorno presencial en las universidades que actualmente están autorizadas solo con el 30% de aforo. Andrea Báez nos explica. Se analiza la posibilidad de un retorno obligatorio presencial a clases también en las universidades. Estamos estudiando cuál es la coyuntura, viendo cuáles son las estadísticas de vacunación en la comunidad de universitaria para poder definir. Pero según esto, habría luz verde para iniciar los lineamientos de un retorno presencial. Juan Zapata, director del COE Nacional, recalca que por el momento se analiza un incremento del 70% del aforo en las universidades e institutos de educación superior. Tanto CENESID como el COE Nacional consideramos que vamos a ver qué ocurre con esta propuesta del Ministerio de Educación e inmediatamente también las universidades podrían ya incorporarse haciendo una hoja de ruta muy similar a lo que estamos haciendo con escuelas y colegios. Actualmente, de las 243 instituciones de educación superior, solo 66 han retornado a clases semipresenciales, pero solo con el 30% de su aforo. Inclusive evaluaciones, hemos tenido 0 contagios en docentes y 0 contagios en alumnos. Por lo tanto, creo que es más que justificable ya que los aforos se incrementen a lo que se ha estado manejando ya con otras instituciones, entre el 50 y el 70%. Las autoridades de la CENESID recalcan que por el momento las universidades tienen autonomía para elaborar sus planes de retorno a clases, siempre y cuando sean aprobados bajo los lineamientos del Consejo de Educación Superior. Y si ellos desean retornar a clases presenciales, deben presentar su plan de retorno, cumplir con las normas de bioseguridad especificadas y tener siempre previamente la resolución de aprobación por parte de CES y del COE Nacional. Según datos del Ministerio de Salud, existe un registro importante en el número de estudiantes universitarios vacunados a escala nacional. Y en su aniversario 85, la Cámara de Industrias de Guayaquil condecoró como mejor industrial del año al señor Javier Alvarado Roca, presidente de Ecoavisa y de Editores Nacionales. El evento dio oportunidad para que surjan pronunciamientos frente a la situación económica del país. El presidente de la Cámara de Industrias ratificó que es urgente que el gobierno tome medidas para reducir el tamaño del Estado. Veamos algo. 85 años cumplió la Cámara de Industrias de Guayaquil. Se realizó una sesión solemne en la que se entregaron reconocimientos a empresas de larga trayectoria y a empresarios cuyo compromiso con la generación de empleo y la responsabilidad social han dejado huella en el país. En este evento, su presidente Francisco Jarrín reconoció los pasos en firme que ha dado el gobierno en vacunación y su intención de equilibrar las finanzas públicas, pero considera también que es impostergable un trabajo que apunte hacia la reducción del tamaño del Estado. No podemos seguir con un Estado que gaste por encima de sus ingresos, superando el promedio de la región y que como solución pretenda por la vía de las mal llamadas contribuciones temporales o por una sola vez, que desde el 2016 se han vuelto casi permanentes, y por esa vía buscar el equilibrio fiscal en detrimento de la liquidez del sector empresarial.
Punto central de este evento fue el reconocimiento al industrial del año, que recayó en Javier Alvarado Roca, principal ejecutivo de esta casa televisiva y de Editores Nacionales. Empresario, periodista ecuatoriano, con más de 60 años de trayectoria en la industria de la comunicación, siendo fundador de los 2 medios de comunicación más importantes del país, Ecoavisa y Revista Vistazo, demostrando a través de estos su compromiso con el periodismo serio y responsable, con la investigación, la profundidad y la innovación. El reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo incansable por la libertad de expresión fue recibido por Javier Alvarado Robles. Aquí se destacó no solo la labor informativa de los medios liderados por Javier Alvarado Roca, sino también su compromiso por llevar información verificada y de calidad a un país por más de 6 décadas, convirtiéndose no solo en testigo de la historia contemporánea, sino en un espacio de reflexión de los acontecimientos que han marcado el decurrir de la República. Bueno, nuestra felicitación para don Javier Alvarado Roca por este merecido reconocimiento a un trabajo denodado a lo largo de más de 60 años. Con su actitud nos ha dado siempre el ejemplo que necesitamos para seguir adelante en estas duras tareas del periodismo. Buenas noches, amigos.